Bienvenidos a una mini clase de economía. Os vamos a hablar sobre ingresos Beneficios y costes. ¡Vamos allá! Ah, no, espera, que se nos olvidaba. Vamos a presentarnos. Mi nombre es María Farcas y esta es mi compañera Marina Llena. Y bueno, vamos a hablar sobre los beneficios que puede tener un empresario, ya sean mejores o peores para él. Pues vamos allá. Digamos que una reponedora de supermercado decide cultivar sus propias hortalizas y venderla, por lo que deja su trabajo. Antiguamente, cuando era reponedora, tenía un salario fijo de 25.000 euros, pero al dejarlo y dedicarse a producir hortalizas, sus ingresos son de 20.000 euros, menos los costes, los 5.000 euros que le puede costar el abono, el agua, el alquiler de la tierra, que llega a ser unos 15.000 euros. Por lo que 25.000 menos 15.000 son 10.000 y este es el coste de oportunidad que tiene dejar de ser reponedora para dedicarse a producir hortalizas. Por lo que 10.000 euros que posee menos para satisfacer sus necesidades. Pero al elegir un trabajo también se calculan los costes explícitos, que es por ejemplo cuánto cuesta a una persona llegar al trabajo. ¡Ay, perdón! Que el metro se ha retrasado, de verdad, lo siento muchísimo. ¿Ves? Como por ejemplo pagar el metro, el autobús. ¿Con qué suele venir usted? Con metro. Y Bueno, pues, normalmente se retrasa. en su caso con el metro. Y luego también los costes implícitos. Como pueden ser que yo con este trabajo estoy perdiendo mucho tiempo con mi familia, con mis amigos, con un montón de gente cercana que ahora ya casi no la puedo ver. Y esto influye mucho a la hora de elegir un trabajo u otro. Y bueno, ahora las empresas calculan su potencial de ingresos y su producción incluyendo todos los costes, es decir, que las empresas pues no tienen mucho lucro entonces. Un ejemplo que os vamos a poner para que lo podáis entender mejor es, por ejemplo, si mi compañera y yo somos las primeras en vender pijamas de animales, podremos cubrir los gastos que tengamos y también cubrir la totalidad de los costes de oportunidad. Pero, ¿qué ocurre? Al tener éxito, muchos se querrán incorporar en el mercado para vender estos mismos pijamas. Aunque claro, de diferentes animales. ¿Quién querría comprar el mismo pijama? Bueno, así. Por lo que bajará el precio de los pijamas, igual de rápido que corre el tigre. Venga, Y corre. entonces, este tipo de mercados tiene muy pocas barreras de entrada, pero no todos son así, puede variar. Claro. 3. Ahora os vamos a hablar de los costes fijos y de los variables, que pues, son los dos tipos que hay. Y os voy a hablar sobre los variables. Los variables para producir las hortalizas serían las semillas para producir estas hortalizas, el agua que necesitas para regar. Y luego están los fijos, Que es, por ejemplo, el alquiler de la tierra. Y el conjunto de los costes fijos y de los variables forman el coste total que tienen las hortalizas. callada así. Y una pregunta que tengo que hacer, ¿cómo averiguo el coste de unidad? Pues muy fácil, supongamos que producimos hortalizas. Para averiguar el coste de una sola hortaliza lo que tienes que hacer es dividir el coste total por el número de hortalizas, en este caso 3. Supongamos que el coste total te ha costado 10.000 euros exagerando y hay 3. Y hay 3 patatas, pues tienes que dividir 10.000 entre 3. Y ese es el coste por unidad por patata. Muy fácil. Claro. Supongamos que el productor de hortalizas decide dejar de regar con botellas de agua y decide invertir 5.000 euros en un avanzado sistema de riegos. Pero claro, eso, para recuperar la inversión de esos 5.000 euros, pues tendría que vender las hortalizas a 5.000 euros el kilo. ¿Y quién haría eso? Claramente nadie. Y como es obvio, pues el agricultor no va a invertir en una máquina de riego solo para utilizarla un par de veces. Y entonces la compró pensando ya en el futuro que la utilizaría pues más veces para recuperar ese gasto que tuvo. Y esta es la principal diferencia entre grandes y pequeñas empresas. Y un ejemplo que os vamos a poner es, por ejemplo, la fabricación de un solo móvil. Esta sería súper cara, pero si tú fabricas más, pues el precio ya no sería tan caro. A no ser de que quieras un iPhone. Sí, porque eso ya, vamos. Es decir, los costes fijos se reparten en una gran cantidad de unidades. Os vamos a poner el ejemplo de antes de las hortalizas. Y os vamos a explicar la diferencia entre una grande empresa y una pequeña. La grande empresa puede distribuir a una mayor cantidad todos sus costes, cosa que la empresa pequeña pues no puede. Para resumir, la meta sería producir una cantidad perfecta de hortalizas que maximice la ganancia. Y para eso tiene que alcanzar la regla de la optimización de la ganancia, que ahora os la vamos a explicar.
La regla de la optimización es producir hasta que el ingreso marginal de la última producción sea igual o mayor al ingreso marginal. Y el ingreso marginal es la venta adicional, por lo que si vendes 1 kilo de hortalizas a 1 euro, el ingreso marginal es de 1 euro. Si el coste es 1 euro el kilo y lo vendes a 2 euros, se podría hacer un descuento de 1 euro en ella. Y si el coste marginal del próximo kilo es de 0,70, se deberían producir estas hortalizas, pero si la hortaliza vale 1,50 al kilo, el coste adicional es mayor que los beneficios adicionales. En conclusión, cada vez que se hace más, la unidad adicional va a costar más. Las empresas tienen todo tipo de costes variables, pero imaginemos un huerto donde el único coste adicional es el coste laboral. Y en ese huerto se cultivan hortalizas de aluminio. Y cuando se contrata a un trabajador, ese trabajador lo hace todo. Riega las hortalizas, las recoge y les echa unos polvos mágicos para que tengan esta excelente textura. Y finalmente las entrega. Sin embargo, si la empresa decide contratar a otro trabajador, el trabajo se reparte y da lugar a una especialización y se reduce el coste marginal de cada hortaliza. Es decir, si un trabajador antes podía recoger 20 hortalizas en 1 hora, 2 trabajadores pueden recoger 40 hortalizas, por lo que el coste adicional cada vez va a ser menor. Pero si esa empresa contrata gente a 3, a 4, a 5 trabajadores, la cantidad de hortalizas en 1 hora va aumentando, pero a un ritmo más lento porque se produce la ley de rendimientos marginales decrecientes. La ley de rendimientos marginales decrecientes es que a medida que se van agregando trabajadores, igual que se agregan abonos, alquileres, etc., la producción adicional cada vez va disminuyendo y entonces hay demasiados trabajadores recogiendo estas hortalizas. Y ahora, con el tiempo, va a llegar un punto donde solo se podrá contratar a un solo trabajador, por lo que solo se podrán obtener las hortalizas que ese trabajador pueda recoger. Ahora el coste marginal de las últimas hortalizas será enorme. Y entonces la gente, para asegurarse este máximo beneficio, tiene que producir la cantidad adecuada de hortalizas. La burbuja de pensamiento es un fenómeno que se produce en los mercados debido a la especulación y se produce debido a la subida normal de precios de un producto que se aleja del valor real. Es decir, esta ley de rendimientos marginales decrecientes se aplica a todas las tareas. Como por ejemplo, como vimos en el caso anterior, donde un productor de hortalizas invierte en una máquina de riego, por lo que aumenta su productividad, pero disminuyen las ganancias adicionales. Cuando una persona se entrena para las Olimpiadas y su rendimiento es alto, es muy posible que consiga un puesto, ya sea primero, segundo o tercero. Cuando tiene muchas horas de rendimiento, puede conseguir el puesto tercero. Y si va sumando horas, el segundo. Y si sigue sumando, el primero. Su actividad física mejora, pero su rendimiento baja. Esto ayuda a equilibrar los costes y los beneficios, pero hay un coste más. ¿Y cuál es? Este es el coste hundido, que es el que ya no se puede recuperar y que no debe incluirse en las decisiones futuras. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Vale. Una empresa invierte en un producto y al ponerlo a la venta, pues no lo compra nadie y a esto se le llama Coste hundido. Y los economistas del comportamiento piensan que las personas de hoy en día tomamos siempre, pues, decisiones irracionales. Imaginemos que quisiste mucho a un perro cuando eras pequeño y tus padres acceden a dejarte tenerlo. Pero pasan los años y te cansas de tener que bañarlo, pasearlo. A ver, a mí no me pasa eso, es solo un ejemplo, ¿vale? Porque yo lo quiero muchísimo. Pero, ¿para qué romper una relación de tantos años? Pues porque las ciencias económicas piensan que nos fijamos mucho en los costes hundidos y, en cambio, que no lo enfocamos en los beneficios futuros que puede tener esto. Bueno, hasta aquí hemos acabado ya de hablar sobre los ingresos, beneficios y precios. Esperamos que les... Venga, adiós. Adiós.